Buenos días con todos. En marco de la diplomatura en Derecho de Familia, Niño y Niña Adolescente, vamos a dar inicio a la clase introductoria y en este caso tenemos al doctor Juan Carlos del Águila Llanos, que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma casa de estudios. Posee conocimientos especializados en maestría de Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones, realizando labores en las citadas materias desde el año 2006, tiempo en el que inclusive trabajó en el Poder Judicial administrando justicia, autor de diversos artículos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase introductoria en la diplomatura en Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente. Doctor. Listo, en primer lugar, muy buenos días con todos. Sí, adicionalmente también debo decirlo, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora también que se conecten, porque entiendo que también es una diplomatura a nivel virtual, o en todo caso también que se está transmitiendo en vivo y puede ser compartido en cualquier hora del día. ¿Está bien? Entonces, atendiendo a esa premisa, justamente, ¿cuál es la idea de la clase del día de hoy? Para ubicarnos un poco en el contexto. Básicamente tenemos una hora, que es la clase introductoria, para analizar un tema general tal vez, pero que vamos a mencionarlo. En lo personal tenemos 3 sesiones a cargo una serie de sesiones a cargo hasta exactamente el 22 de diciembre, nuestra última sesión a nuestro cargo, y vamos a desarrollar una serie de instituciones en materia de familia, ¿está bien? Siendo esta la primera clase, básicamente, como les decía, para plantear ideas generales, pero siempre relacionadas a la figura de la Constitución peruana y el matrimonio. ¿Está bien? Básicamente lo que queremos analizar es cómo ha ido afectando el cambio de pensar, el cambio de regulación dentro de la figura jurídica, bueno, mal llamada, creo yo, figura jurídica de la familia, porque en realidad es una figura social, tan social que no hay ninguna ley, ninguna norma a nivel nacional o internacional que pueda establecer realmente cuál es el real concepto de lo que es familia. Básicamente es lo que se observa y precisamente es lo que más o menos la Constitución ha ido abordando en torno a temas de familia y lo vamos a analizar justamente el día de hoy en esta hora que tenemos en esta primera clase introductoria. Bienvenidos sean todos ustedes. Bien, para los que no hemos tenido todavía el gusto de compartir clase, mi nombre es Juan Carlos del Águila y me caracterizo por estrictamente desarrollar temas de derecho de familia y sucesiones porque a eso me dedico. Soy abogado, litigante en ese rubro y a su vez escribo también libros y escribo también artículos al respecto de dichas materias. Y obviamente, pues también hace ya unos 4 años atrás ya nos dedicamos de alguna manera a dictar conferencias o demás, atendiendo pues que hay público interesado en conocer más sobre este fascinante mundo del derecho de familia y sucesiones. Bien, habiendo hecho esta premisa, ingresamos al tema en cuestión. Primer punto, tener en cuenta lo siguiente, más allá, y les destaco, yo soy católico y yo siempre voy a pensar que el matrimonio sola y únicamente va a ser entre hombre y mujer, pero eso es desde el punto de vista de catolicismo, es lo que yo considero, es mi fe. Sin embargo, más allá de lo que yo considere como docente en esta clase del día de hoy, más allá de eso debemos abordar lo que la ley establece, lo que la ley regula de alguna manera, que es lo que ustedes han venido a observar el día de hoy. Basados en esa premisa decimos, el matrimonio es la unión, se está regulada como la unión bajo las formalidades establecidas en la ley. Es decir, yo puedo pensar cómo es un matrimonio, tú puedes pensar cómo es un matrimonio, el otro puede pensar cómo debería ser un matrimonio. Sin embargo, lo que piensas tú, lo que pienso yo, lo que piensa el otro es jurídicamente irrelevante por el momento, debido a que hay una norma que ya regula la manera como en la actualidad, actualmente, no digo mañana, no digo antes, sino actualmente está establecido la forma como debería ser el matrimonio. Tal vez mañana más tarde cambie este punto. Vemos en otros países que ha ido cambiando a través del tiempo. Inicialmente el matrimonio solamente era entre hombre y mujer porque así se regulaba y ahora se regula en algunos países matrimonio hombre-hombre, mujer-mujer. Más allá de si estemos de acuerdo o no, estamos observando un cambio en la legislación. Un cambio en la legislación. Y ahora, ¿a qué responden los cambios de la legislación? Pues básicamente responde al cambio en la forma de pensar de un grupo mayoritario.
no hablo del minoritario, sino hablo del mayoritario. Y que este grupo mayoritario se vea reflejado luego en el Congreso, en las entidades que expiden las leyes. ¿Está bien? Esa es la situación que se presenta. Por ese motivo, en mis clases, yo no puedo imponer lo que pienso en cuanto al catolicismo, pero sí lo comparto, lo traslado, que yo considero que el matrimonio solo y únicamente debe ser entre hombre y mujer. Sin embargo, en las clases siempre voy a señalar que el matrimonio básicamente es la unión conforme a las formalidades establecidas en la ley. Y para el Código Civil peruano, el matrimonio por el momento, y espero que sea así siempre, pero por el momento, es la unión entre hombre y mujer, de alguna manera libres de algún impedimento, ¿no? Conforme a los requisitos que establece la normativa. Bien, bajo esa premisa en torno al matrimonio, ingresamos a observar cómo ha ido cambiando la estructura dentro de la Constitución. En la Constitución del 79, ¿qué nos decía básicamente? ¿Qué nos plasma la Constitución del 79? Nos dice lo siguiente: en el matrimonio y asimismo la familia debe ser protegida. ¿A qué me refiero con debe ser protegida? Y lo dice literalmente, ¿ah? ¿A qué me refiero con debe ser protegida? Más o menos lo que se tenía en cuenta, lo que se consideraba, era que la única fuente de familia digna de ser protegida era la familia surgida como consecuencia de relaciones matrimoniales. Es decir, aquella relación donde Juan y donde María se unen precisamente en un vínculo matrimonial y procrean a menores conformando una familia. O tal vez sencillamente se unen en un vínculo matrimonial y de esa manera conforman una familia. Esa es la situación que se presenta realmente. ¿Me comprenden? Entonces, básicamente esa familia surgida dentro del matrimonio era aquella precisamente que de alguna manera necesitaba o era digna de protección. Todo tipo de familia distinta, todo tipo de familia surgida de fuente distinta, como por ejemplo la unión entre Juana y entre José, pero lamentablemente Juana y José se encontraban casados con terceras personas, es decir, aún continuaban siendo casados y se unían. Esa unión que conforma una convivencia que denominamos actualmente como una convivencia impropia, es decir, aquella unión entre dos personas que aunque quisieran no se pueden casar. Esa es la realidad. Por lo tanto, existiendo dos personas que aunque quieren no se pueden casar por algún impedimento matrimonial, en este caso concreto, ambos se encuentran casados con terceras personas, conforman una convivencia impropia. ¿Sí? Estas dos personas, por ejemplo, que tienen relaciones sexuales entre sí y procrean a un menor hijo, generaban pues un hijo nacido de una convivencia impropia, de una relación fuera del matrimonio. O aquellas personas que teniendo la posibilidad de precisamente contraer nupcias, digamos que por ejemplo José y María son solteros, no tienen ninguna relación consanguínea, no son hermanos, no son primos, no son tíos y sobrinos, no son padres e hijos, no hay nada, son personas completamente alejadas, ¿sí?, de uno de sí, y ambos son solteros, pero lamentablemente por decisiones de ellos no desean casarse, ¿sí? Ellos optan por no casarse, sino sencillamente por convivir. Esa convivencia no genera un vínculo matrimonial y por lo tanto cualquier relación sexual entre José y María básicamente procreará hijos extramatrimoniales. ¿Estamos? ¿Por qué estamos fuera de una relación matrimonial? Pregunta, ¿se formó una familia? Claro que sí, se formó una familia. Sin embargo, nuevamente reitero, en la Constitución del 79, buenos días, en la Constitución del 79, básicamente lo único que apunta es a proteger a la familia surgida del matrimonio. Y por lo tanto, el primer caso de dos personas que están casadas con terceras personas, pero que se unen y procrean un hijo, o sencillamente sin procrearlo, o dos personas que conviven en forma conjunta y con procreación de hijos, sin procreación, comienzan a conformar una familia, estos dos casos son aborrecidos por el derecho. De tal manera que no son reconocidos ni por el Código Civil, ni a su vez reconocidos de alguna manera por la Constitución. Siendo así, tenemos pues la figura de la protección al matrimonio, protección a la familia matrimonial en todo sentido. Eso justamente bajo el marco de la Constitución de 79. ¿Y por qué era así? Porque el común denominador de las personas aborrecía, digamos, detestaba o consideraba algo negativo tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, me entenderán.
¿sí? Pero era el contexto social. Llámenle ser conservadores, llámenle no ser liberales, lo que fuera, pero es lo que acontecía. Como les digo, yo no voy a verles de la filosofía, del derecho y demás, sino voy a decirles las cosas como son en cuanto a la realidad legal. Y la realidad legal de ese entonces es que se protegía estrictamente a lo que es el matrimonio. Bien, pasa el tiempo, la Constitución del 79, llegamos a la Constitución del 93 y vamos a observar el cambio. Así como, digamos, el pensamiento va cambiando de un hombre, de una mujer, de niño, va cambiando a adolescente pasa a adulto y va cambiando su forma de pensar, decisiones que puede tomar y todo al respecto, lo mismo sucede con nuestros legisladores. Comienzan a observar la sociedad. Y si anteriormente podría existir una estadística donde la cantidad de matrimonios era, por ejemplo, el 60%, el 70 u 80% de las personas que decidían unirse a alguien más, en relación al 20 o 30% que solamente eran los convivientes, de alguna manera pasa el tiempo y se va observando que en realidad las personas ahora deciden, optan, ya no por casarse, sino por generar convivencia. A partir de esa situación, del cambio de actuar de la colectividad en general, nuevamente reitero, de la mayoría, el cambio de actuar de la mayoría es que ahora las personas no quieren casarse. ¿Por qué? Eso lo vamos a averiguar, a hacer unas menciones al respecto. Pero las personas ya no desean casarse o en todo caso llegan ya al matrimonio en edades muy avanzadas, si así lo desean, porque prefieren vivir con libertad en cuanto a la protección, de alguna manera exigencia que puede haber en el matrimonio. Y por lo tanto, la cantidad de personas que conviven va en aumento, la cantidad de personas que se casan van disminuyendo. Atendiendo a esto, les pregunto, si anteriormente la Constitución del 79 y siguiendo el criterio lógico amparaba y protegía el matrimonio porque la mayoría de personas optaba por casarse debido a que las convivencias eran aborrecidas, de alguna manera, ¿qué es lo que observó el legislador? Precisamente el legislador observó, si el matrimonio va disminuyendo y la convivencia va aumentando, ya no puedo hacer caso omiso, ya no puedo callarme, no puedo cerrar los ojos ante esta situación. Siendo así, de alguna manera tengo que proteger no solamente al matrimonio, sino también a la convivencia, pero a la vez digo, no, pero ¿cómo puedo afectar al matrimonio y voy a colocar el mismo límite que la convivencia? No es así, no me cabe en la cabeza, así que ¿qué hacemos? Esa fue la pregunta que el legislador se hizo. ¿Y qué hacemos al respecto? Pues sacamos la figura de la familia y lo separamos un poco del matrimonio. ¿En qué sentido? Decimos, si antes no queríamos reconocer, no queríamos afirmar que la convivencia era fuente de familia, ahora sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Ahora sí lo vamos a hacer. Por ese motivo decimos que la protección que antes era solamente para el matrimonio, ahora decimos que la protección es estrictamente de la familia, ya no del matrimonio. Ya no vamos a proteger al matrimonio, ahora vamos a proteger estrictamente a la familia sin importar cómo surja. Y comenzamos a permitirle a todos los sociólogos ingresar al mundo del derecho. ¿En qué sentido? Familia puede ser, por ejemplo, la familia monoparental, porque los sociólogos así lo consideran, un hombre soltero viviendo a solas con su hijo, porque la mamá falleció, la mamá se retiró, es una familia monoparental, él genera padre e hijo, una relación familiar. Lo mismo, la mayoría de casos, yo no soy machista, pero observo en la realidad y me dedico solamente a ver temas de familia, entonces yo observo que la mayoría de mujeres son las que se quedan con los hijos. Es la realidad social, ¿está bien? No lo critico, lo menciono porque así se observa, ¿estamos? Bien, entonces una mujer con un niño viviendo en su casa porque el hombre se desapareció apenas la mujer salió embarazada, porque fue abandonada cuando nació el menor, porque no se quiere hacer responsable, por lo que fuere, ¿sí? Básicamente, la niña, el niño con la mujer, que en este caso funge de su madre, pues de alguna manera también forman familia. Ambas son relaciones fuera del matrimonio, no es lo habitual, porque generaron usualmente, cuando sucede esa separación, en la mayoría de casos es porque son relaciones extramatrimoniales. También en el matrimonio acontece, es cierto, pero de alguna manera, pues, la mayoría de casos se observa que son relaciones extramatrimoniales. Bien, entonces tenemos hombre solo con su hijo, familia. Mujer sola con su hijo, familia. Y asimismo, el Tribunal Constitucional, basado precisamente en la Constitución del 93,
ha observado hace ya unos años atrás una constitución de un nuevo término de familia desde el punto de vista jurídico que viene a ser precisamente la familia ensambleada. Es decir, aquella familia conformada por, digamos, María y tenemos a José. Ambos tuvieron relaciones sexuales y procrearon a su hijo Manuel. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Lamentablemente, en un accidente de tránsito, José fallece y Manuel, el menor, queda a cargo de María precisamente hasta el fallecimiento del padre. María pasa el tiempo y se encuentra y conoce a Marco. Marco, que por cierto también tenía una situación similar, había procreado un menor y la mamá se había separado y se había ido a Estados Unidos y él había quedado a cargo de su menor hijo Luis. Tenemos a María y tenemos a Marco en este caso, ¿no? Y cada uno pues con sus hijos, uno por un lado Manuel y otro por un lado Luis. Entonces, siendo así, se conocen, se enamoran y deciden convivir. Ante esa convivencia, ¿qué sucede? Tienen relaciones sexuales. Producto de ello, procrean a otra menor, llamado en este caso Sara. Por lo tanto, digamos que María tiene su hijo, Manuel. Por el otro lado, Marco tiene a su hijo, Luis. Y a su vez, ambos procrearon a una hija adicional, Sara. Los hijos tuyos, los hijos míos, los hijos nuestros. Se conforma la figura de lo que se considera la familia ensambleada. Y como tal, esa familia ensambleada también debe ser reconocida y protegida por la Constitución. Tal es así que cuando, por ejemplo, se emitió esta decisión interesante del Tribunal Constitucional, señalaba que si un padre quería darle el carné de hijo precisamente al hijo de su pareja actual, en primer lugar no le habían autorizado a recibir ese carné, le daban ese carné de invitado, pero él luchó justo para indicar por qué si yo tengo un hijo con mi pareja y a la vez también ella tiene su hijo anterior a mi relación, yo quiero que ese niño también sea considerado como hijo mío. Es como decir en el caso que me has presentado, yo quiero que de alguna manera si es este hombre que viene, Marco, el que se va a unir con María, quiero que Manuel, el hijo de María, también sea considerado hijo mío sin necesidad de adoptarlo. Y por lo tanto quiero que a ese menor, denominado Marco, Manuel, quiero que Manuel tenga la tarjeta precisamente que acredite que también es hijo mío dentro de la sociedad, dentro del club donde yo pretendo ingresar. Y como no me daban, acudí al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, precisamente basado en la familia ensambleada, le ordenó que sí le entregaran ese carnet. Y por tanto, todos los hijos de ella, los hijos de ambos y los hijos de él, todos serán considerados como hijos, a pesar de no existir la figura de la adopción. ¿Estamos? De alguna manera, eso ha venido pasando. Ahora, ¿cuál es el punto más interesante que ha generado esta Constitución del 93? Primera pregunta que les hago y lo dejo así al aire para que lo vayan reflexionando es: dos hombres o dos mujeres viviendo en la misma casa, ¿sí? Viviendo en la misma casa, que no tienen relación de dependencia o económica. Pregunta: ¿son familia o no son familia? Ojo, tampoco son familiares consanguíneos, es decir, no están dentro del hasta el cuarto grado en línea colateral, ¿sí? En cuanto a parentesco por consanguinidad. Es decir, no son primos, no son hermanos, no son tíos, no son personas casadas, obviamente, no se puede casar entre dos personas del mismo sexo en el Perú, no son convivientes dentro de la figura de unión de hecho, no hay nada, ¿sí? De alguna manera, básicamente decimos que dos hombres que viven juntos o dos mujeres que viven juntas pueden de alguna manera ser consideradas como familia o no. Eso desde el punto de vista sociológico se considera que sí, pero más allá del punto de vista sociológico, que viene a ser precisamente lo que observan los sociólogos en cuanto al análisis antropológico, si es posible considerar familia o no y demás, les pregunto, ese tipo de familias que la sociedad puede considerar como familia existente, más allá de las críticas que reciban, pregunta, ¿están reconocidos en alguna herramienta legal? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que yo siempre hago. Muchos, ante esa interrogante, me dicen, no, doctor, ellos quieren, pero todavía no han sido reconocidos. Claro, yo estoy de acuerdo con que tal vez no se reconozca de alguna manera el matrimonio entre esas personas. Pero la pregunta no es el matrimonio, la pregunta es, ¿son familia o no son familia? Ese es el tema. Ahora, más allá de lo que pensemos si son familia o no, la pregunta adicional es, ¿está reconocido legalmente o no esa unión? Entonces,
observamos en realidad que hay una norma que sí los reconoce, que es la única que los menciona de alguna manera, no en forma literal, pero sí permite inferir. ¿Cuál es? La ley 30364. ¿Qué nos dice la ley 30364? Es la ley precisamente que trata sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Hay los sujetos de protección, hay la mujer por un lado y los integrantes del grupo familiar por el otro. ¿Está bien? Y dentro del marco de los integrantes del grupo familiar, precisamente, ¿qué sucede? Están considerados toda la familia, de alguna manera, que jurídicamente es reconocida hasta el cuarto grado de línea colateral, eso es cierto. También la familia por afinidad, hasta el segundo grado de línea colateral por afinidad, también, de alguna manera. Pero, y los excónyuges, exconvivientes o todos aquellos que hayan procreado hijos entre sí. ¿Está bien? Pero adiciona un punto interesante y nos dice: todas aquellas personas que viviendo juntas sin ninguna relación de dependencia económica o laboral conforman lo que se considera una unidad doméstica. Una unidad doméstica. Y esta unidad doméstica genera precisamente la posibilidad de que ellos sean considerados como integrantes del grupo familiar. Y por lo tanto, si este varón convive con otro varón, y aunque no sea reconocida la convivencia, porque no va a poder ser reconocida conforme al 326 del Código Civil, ¿no? Básicamente esta norma nos dice: si este varón agrede a este varón, de alguna manera que conviven juntos, lo agrede, cualquiera de ellos puede acudir al marco de esta ley para decir: mi familia, el miembro de mi integrante del grupo familiar me ha hecho un daño psicológico, físico, económico, sexual, me ha agredido, y puedo acudir a esa ley especial. Ojo, esa ley especial está apuntada hacia la mujer y a los integrantes de mi familia. Por lo tanto, la ley permitiría que entre dos hombres haya una denuncia de por medio, siempre y cuando hayan estado conviviendo. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque precisamente la Constitución cambia, va cambiando el producto de la ideología de las personas. O sea, yo quiero que ustedes observen cómo la norma va cambiando. Más allá de que yo me resista y luche porque el matrimonio se mantenga, quién sabe si mañana más tarde esta regulación que existe actualmente cambie. Pero eso no va a hacer cambiar, por ejemplo, el pensamiento que tengo yo sobre lo que es el matrimonio. Recordemos, la norma no establece conceptos, la norma regula. Así que veremos cómo se regulará de aquí mañana más tarde. Por ahora estamos observando cómo va cambiando la Constitución. Bien, ahora, ¿y qué pasó con el matrimonio? ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Ya lo hemos desterrado? No. Ahora ya no se habla de protección, se habla de promoción al matrimonio. ¿Y en qué sentido promoción al matrimonio? En el sentido de que, es cierto, ya no le voy a brindar la misma protección jurídica que le daba antes al matrimonio, pero de alguna manera pues voy a darle auge en comparación con lo que es la convivencia. Y vamos a hacer un pequeño comparativo para entender esto y observar de alguna manera cómo se aterriza lo que mencionamos, porque nosotros tenemos la particularidad en cada exposición que tenemos de aterrizar las cosas. Ya hemos aterrizado un poco la protección a la familia, hemos graficado más o menos cómo se da, de alguna manera distanciándonos de lo que sucedía en la Constitución 79, ¿no? Ahora vamos a graficar o aterrizar un poco cómo se da este tema de la promoción al matrimonio. Y para esto vamos a observar algunas diferencias particulares en la normativa. Primero, ¿cómo se constituye un matrimonio? ¿Sí? Es cierto que hay en el Código Civil una serie de requerimientos, una serie de precisiones de alguna manera, en la cual nos indican una serie de pasos que debemos seguir. Por ejemplo, comenzamos con definir ante al alcalde provincial o digital el domicilio de cualquiera de los contrayentes. Es decir, si Juan y María se quieren casar, deben casarse o ante el distrito del lugar donde vive Juan o ante el distrito del lugar donde vive María. Ahora, les pregunto a ustedes, a los que obviamente se han animado a dar ese salto al vacío, a ese paso al aire, de alguna manera de contraer matrimonio, les pregunto, ¿sí? ¿Ustedes necesariamente se han casado dentro de los distritos que marca la ley o han ido a otro distrito a casarse? ¿Cuál es la realidad? Ahora, yo les comento algo personal, ¿sí? Porque siempre traslado yo mi vida es abierta, pueden ver mis redes sociales y demás, y yo siempre me manifiesto tal como soy. Y en mi realidad, ¿cuál es? Yo me casé hace 3 años, en el año 2015, en diciembre de 2015, ya tengo un hijo de 1 año y 5 meses, y justamente cuando me casé, ¿qué sucedía? Yo vivía en Surco, mi actual esposa, que ahora está mi ahora esposa, vivía en Villa María del Triunfo.
¿Y qué sucedía? ¿Dónde nos hemos casado? ¿Nos casamos en Surco? No. ¿Nos casamos en Villa María? No. Nos casamos en Cieneguilla. ¿Y por qué nos casamos en Cieneguilla? Porque precisamente la casa donde iba a ser la fiesta luego de la boda era en Cieneguilla. Y más económico nos resultaba precisamente ir a llevar al registrador de Cieneguilla a la casa de Cieneguilla que llevar al de Surco o al de Villa María hasta Cieneguilla. Era mucho más complicado. Queríamos tener nuestro matrimonio civil en el local de la fiesta correspondiente. Y esa situación acontece en muchas familias, ¿está bien? Acontece en muchas familias por una cuestión de ayuda, por una cuestión de reducir costos, como en mi caso, en diferentes aspectos. Entonces la norma está, pero no hay nadie que observe plenamente si se cumple o no se cumple la formalidad. Basta que tú declares un domicilio X y ya cumpliste la formalidad. Basta de eso, ¿sí? Recordemos, y vamos a colocarnos en el supuesto de hecho en el cual no cumplimos con esa formalidad, sino sencillamente no acreditamos debidamente y nos casamos así. Pregunta, ¿el matrimonio es nulo? No, no lo va a ser. ¿Por qué? Recordemos el caso muy particular, muy sonado, el caso de Corina Rivadeneira y Mario Har, ¿no? Un caso que sonó mucho tiempo, que muchos criticaron y demás, ¿no? Donde justamente colocaron su domicilio en una ciudad fuera de Lima, ¿no? Y alegando pues que ella vivía ahí cuando la realidad no es cierto. Y a pesar de que intentaron anular el matrimonio basado en esa formalidad, en realidad no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? Porque el sistema legal está hecho para que el matrimonio se mantenga a través del tiempo. Es decir, el Estado busca mantener vigente el vínculo matrimonial. Si por ahí hay algún error, alguna omisión en una formalidad, el Estado dice tranquilo, cásate y luego lo subsanas, no pasa nada, no pasa nada, porque el matrimonio debe continuar su vigencia. Vamos a ver la primera observación en torno a la promoción al matrimonio. Como fue el caso, no pasó nada en ese caso, no pasó nada por la promoción al matrimonio. Seguimos. Aviso matrimonial mediante edictos, tanto en la municipalidad, en el periódico, emisora radial, de ser el caso que no haya, periódicos de difusión, de alguna manera, en el pueblo, en el lugar donde se estén casando. Básicamente aquí es para que alguien se oponga a la vía matrimonial. Sin embargo, pregunta, de todas las ocasiones en las cuales ustedes han escuchado de un matrimonio, ¿alguien ha presentado alguna oposición? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿alguien tal vez compra el diario oficial del peruano para visualizar y ver quién se va a casar? No, nadie. Básicamente esta formalidad está allí, pero en realidad no hay ningún impedimento, ninguna dificultad. Es más, ¿qué sucede si yo omito esta formalidad? No pasa nada. Después se subsana o sencillamente una declaración de que nadie quiere oponerse. Es sencillo, no pasa nada. Las formalidades están, pero si no las cumples, no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la formalidad más extrema que existe? Se lo pongo así, para que vean la realidad. Pregunta, Juan se encuentra casado en Chiclayo, ¿sí? Yo soy chiclayano, ¿no? Juan se encuentra casado en Chiclayo. ¿Qué sucede? Juan luego viene a Lima y se casa con otra persona en Lima. La primera pregunta que les hago. Juan, ¿puede mantener 2 matrimonios vigentes? ¿Sí o no? ¿Sus 2 matrimonios son válidos? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta que les hago. Muchos de frente me dicen, doctor, disculpe, es nulo ese matrimonio. No es posible. No, aparte la ley lo establece que es nulo. Claro. Pero para que de alguna manera vean la diferencia entre un acto jurídico cualquiera, establecido en el 219, las causales de nulidad, nulabilidad en el 220, 221 y demás, en el caso de lo que es la nulidad de matrimonio, se coloca como primer inciso, se señala, ¿es nulo el matrimonio del casado? La pregunta es, ¿cómo va a ser un nulo matrimonio del casado si se supone que no se debió haber casado? Claro, no se debió haber casado, pero se casó. Se casó, sencillamente se casó. ¿Por qué? Porque las formalidades en realidad no son tan apreciadas, no son visualizadas, no son analizadas. A nadie le interesa impedir el matrimonio. Cásate. Que luego si demandan la nulidad es otra cosa. Ahora, vamos al punto ya de la nulidad. Pregunta, ¿necesariamente es nulo ese matrimonio? ¿Es necesariamente nulo el segundo matrimonio? La norma nos da la respuesta, nos dice, no señores, no necesariamente es nulo ese matrimonio.
Porque si disuelvo el primer matrimonio por vínculo, por divorcio o por muerte de la cónyuge, Juan puede tranquilamente mantener su segundo matrimonio vigente si es que su cónyuge, al momento de conocer el primer matrimonio, no interpone la acción de nulidad. Por lo tanto, Juan es bígamo, sí. ¿Cometió un delito? Sí. Pero desde el punto de vista civil, en cuanto a materia de familia, en realidad ambos matrimonios son válidos. Y mientras no se declare la nulidad, ambos lo son. Y si nunca se declara la nulidad del segundo, se mantendrá vigente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Promoción al matrimonio. ¿Está bien? Promoción al matrimonio. ¿Formalidades están? No son exigibles, así que con tranquilidad. Vamos a compararlo con la unión de hecho. Porque la idea es comparar para ver qué distinción existe. ¿Sí? Comparamos con la unión de hecho y decimos lo siguiente. En la unión de hecho hay, como les decía, hay una convivencia impropia y convivencia propia, ambas de alguna manera mencionadas por el 326 del Código Civil. ¿Está bien? Convivencia impropia conformada por aquellas personas que no se pueden casar por algún impedimento matrimonial y convivencia, perdón, acá es impropia y propia. ¿Está bien? Hacemos la diferencia ahí. Y convivencia propia entre aquellas personas que de alguna manera pueden casarse pero no desean. 326 del Código Civil. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Respecto a la convivencia propia, como le decía, 326 del Código Civil señala lo siguiente. La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. Nuevamente resalto, no está diciendo qué es, está solamente regulándolo. Por ahora, la unión de hecho es entre hombre y mujer, libres de impedimento matrimonial. ¿Está bien? Y esa unión de hecho es la convivencia llamada convivencia propia. Ahora, ¿qué sucede? Es cierto que la Constitución reconoce todo tipo de familia, pero a diferencia del matrimonio, la única fuente de familia adicional al matrimonio que es determinadamente protegida de alguna manera o amparada de alguna manera para ser comparada con el matrimonio es la convivencia propia. ¿Reconoce familia ensambleada? Sí. ¿Reconoce monoparentales? Sí. De alguna manera, pero no le da la misma protección que le diera, por ejemplo, a la unión de hecho, que es el caso que casi se asimila completamente al matrimonio, porque precisamente en el 326 señala, se unen con la finalidad de cumplir deberes similares al matrimonio. Esa es la única figura de fuente de familia que se asimila en parte a lo que es el matrimonio. Es la más cercana. Y a pesar de ser más cercana, veremos las diferencias para promocionar el matrimonio y distinguirla de la convivencia propia de la unión de hecho. ¿Está bien? ¿Cuáles son las vías de reconocimiento para la unión de hecho? En este caso, la convivencia propia solamente son dos. La ley de competencia notarial de asuntos contenciosos establece en el artículo 1, justamente inciso 8, el reconocimiento de unión de hecho. Es decir, la posibilidad de acudir a la vía notarial para poder reconocer la convivencia propia. ¿Está bien? Es uno de los caminos. ¿Qué requisitos pide? Aquí están, en el artículo 46, una serie de requisitos. Estos requisitos sí son observados por el notario. Si él no tiene esos requisitos o no se ha declarado esos requisitos, no se va a poder proceder al reconocimiento de la convivencia. ¿Estamos? Ahí sí el notario es mucho más ojo que el simple registrador civil de la municipalidad, que en realidad puede omitir algunas falencias, pero el notario sí tiene que observar al respecto. Nombres, declaración de conviven no menos de 2 años, declaración que se encuentra libre de impedimento matrimonial, certificado domiciliario para acreditar precisamente que viven en forma conjunta, certificado negativo de unión de hecho del hombre como de la mujer. Aquí, una explicación en ese punto. ¿Qué significa esto? Lo que sucede es que cuando se inscribe, por ejemplo, cuando se escribe el matrimonio, se registra en el RENIEC o en el registro civil y se genera una copia certificada de la partida del matrimonio, ¿verdad? Esa es la prueba indubitable del matrimonio. Pregunta, ¿cuál es la prueba indubitable de que existe una unión de hecho? La prueba indubitable viene a ser la inscripción en el registro personal de los registros públicos. Es decir, si existe una unión de hecho, se inscribe en ese registro. Y por lo tanto, si yo ya tengo una unión de hecho y quiero que luego se reconozca otra unión con tercera persona, no voy a poder. Y para demostrarle al notario que no tengo una convivencia previa a la que estoy solicitando se reconozca, debo presentar ese certificado negativo de unión de hecho. Voy a registros públicos y solicito certificado negativo de unión de hecho, por favor, en cuanto a mi nombre y al nombre de mi pareja, con la cual estoy haciendo el trámite. ¿Sí? Con eso, si sale negativo, genial, el notario no tendrá ninguna observación. Declaración de los testigos que acreditan la convivencia y otros documentos que puedan acreditar la convivencia por más de 2 años. ¿Está bien? Son los requisitos básicamente que existen. Se hace la publicación en el Diario Oficial del Programa de un extracto de la solicitud
para que precisamente en un plazo de 15 días útiles cualquier persona se pueda oponer. ¿Alguien se opone? No, nadie se opone. Díganme, ¿no se parece a algo, tiene algo de similitud con el tema del matrimonio? Sí, tiene algo de similitud. La diferencia en que uno se hace ante registro civil y en este caso ante notario, una persona que debe observar bien la documentación. En caso no haya oposición de notario, se tiene la escritura pública de declaración y se remite partes al registro que habíamos conversado. ¿Está bien? Ese es en el caso de lo que es la vía notarial. Pero, ¿qué sucede cuando hay una oposición y cuando, claro está, ambas partes no están de acuerdo con reconocer el conocimiento de unión de hecho? Pues tendría que hacerse ante la vía judicial. Y la vía judicial básicamente nos dice lo siguiente: si hay una oposición ante el procedimiento notarial o si por allí Juan no quiere reconocer la unión de hecho, ya sea porque ya asesinó su vida por otro lado, o no quiere saber nada de la mujer, o lamentablemente Juan falleció y no puede reconocerlo porque ya no está en vida, ¿no? ¿Se entiende? Tendría que acudirse precisamente a la vía notarial. A la vía judicial. Cada vez que yo hablo de un proceso judicial, me hago la siguiente pregunta. Claro, si hablamos sobre la teoría, el contexto, y decimos, vamos a la vía judicial, ya bueno, acuden, ¿ya? Y los dejo ahí y no les digo ni cuál vía, ni qué camino, ni de qué manera, ni nada. Prácticamente no les estoy ayudando. Mi intención es que sepan, donde tengan con pleno conocimiento, cuál es la vía procedimental, qué juez es el que va a observar y todo ello. Así que vamos. ¿Qué vía procedimental es la que de alguna manera va a ser analizada para reconocimiento de la unión de hecho? Yo no quiero que utilicen la memoria, yo quiero que sean lógicos, ¿está bien? Basado en la lógica decimos, ¿cuántas vías procedimentales existen actualmente? Formalmente hablando, existe proceso único regulado en el Código de Niños y Adolescentes, que es muy similar al proceso sumarísimo, muy parecido, no igual, pero parecido, ¿sí? En cuanto a plazos, en cuanto a trámite. Tenemos proceso único de ejecución, proceso abreviado, procedimiento abreviado, procedimiento de conocimiento, ¿está bien? Vía procedimental, proceso de conocimiento. Ahora, les pregunto, de todo lo que hemos mencionado, ¿cuál es la vía más compleja? ¿Cuál es la vía procedimental que demora mucho más? ¿Cuál es la vía que tiene más actos? ¿Cuál es la vía donde puedo presentar una gran cantidad de pruebas y de alguna manera el juez siempre se va a demorar mucho más que en los demás procesos? ¿Cuál es? La de conocimiento. Entonces, si tenemos precisamente que el matrimonio está acá y debemos promocionarlo y tenemos una institución muy parecida, al matrimonio le hacemos fácil la vida, pero acá le complicamos la vida. ¿Y cuál es la forma más complicada? Acudiendo a la vía de conocimiento. Le complicamos la vía al reconocimiento no de hecho y por lo tanto le ponemos conocimiento. ¿Está bien? ¿Ante qué juez? Juez por competencias, territorial, jerarquía, materia, turno también, pero en familia solamente en casos de violencia se aplica turno. En el caso territorial vendría a ser la misma similitud. Si en el matrimonio para un divorcio utilizamos el último domicilio conyugal como base territorial, aquí utilizamos el último domicilio convivencial como base territorial. ¿Estamos? Jerarquía, misma figura. Tenemos aquí juez paz letrado, juzgado de paz letrado, juzgado especializado, sala especializada, sala de la Corte Suprema. ¿Estamos? Esa es la jerarquía establecida en nuestra normativa. Y decimos, ¿cuál de todas ellas? En este caso muy particular, como se va a observar temas muy relacionados a un divorcio digamos, se va a analizar tema de menores, tema de tal vez de bienes, temas de existencia o no existencia de una situación jurídica, se utiliza la especialidad de juzgados especializados, sean estos civiles, mixtos o familia, que debía ser los llamados por materia. Entonces estamos, vía procedimental, conocimiento. Juez, el del domicilio convivencial, el del último domicilio convivencial. No me interesa dónde viven los partes, me interesa dónde convivieron por última vez. Jerarquía, especializado, materia, familia. Si es que no hay de familia, mixto o en todo caso, el civil. ¿Estamos? Ahora vamos a seguir observando algunas diferencias, ¿sí? ¿Cuál es? El matrimonio. En el matrimonio tenemos los siguientes deberes. Yo siempre señalo esto, más allá de que también en parte me desenvuelvo no como catequista, pero sí como participante de grupos parroquiales también. Pero más allá de lo que yo piense, como les digo, la ley reconoce algo para mantener vigente un matrimonio. Solamente 3 deberes. ¿Cuáles son? Asistencia, fidelidad y cohabitación. El quiebre de cualquiera de estos deberes justamente va a generar una causal de divorcio. Lo vamos a conversar en la clase correspondiente a temas de divorcio, que tenemos una clase, me parece, a nuestro cargo. Bien,
Pero son 3 deberes. Ahora, pregunta, ¿en la convivencia existen esos deberes o no? Vamos a analizar uno por uno. Primero, ¿existe el deber de asistirse mutuamente? Pero la pregunta que les hago es la siguiente para concretizar esta pregunta de asistencia mutua. La norma señala para cumplir deberes similares al matrimonio, pero sencillamente lo deja como deber moral, no hay ningún tipo de sanción. Es más, si yo quiero exigir una asistencia de parte de mi conviviente, no puedo canalizarlo vía legal. ¿A qué me refiero con esto? Si observamos el tema alimentario, decimos lo siguiente, hay una norma específica en Código Civil, hay una norma específica en Código de Niños y Adolescentes, en el cual precisamente señala quiénes se deben alimentos recíprocamente, es decir, entre sí. ¿Quiénes se pueden exigir entre sí alimentos? Se señala, para ascendientes y descendientes, los hermanos se señala. Y los cónyuges. Pregunta, ¿los convivientes? No, no están en la relación. Como no están en la relación, ambos no se pueden exigir alimentos. Doctor, disculpe, pero el 326 me dice que sí puedo exigir alimentos. Claro, los puede exigir, pero ahí señala literalmente, y en forma expresa, que es cuando termina la relación convivencial. Y se señala lo siguiente: si unilateralmente uno de los convivientes da por terminada la relación convivencial, el otro puede solicitar una indemnización o en todo caso una pensión de alguna manera alimentaria. Es decir, es una especie de sanción, una especie de cuidado de aquel conviviente que ha sido abandonado. Estamos más perjudicados con el término de relación convivencial. A diferencia de en el matrimonio de donde yo, a pesar de no estar divorciado o divorciada, puedo yo demandar a mi cónyuge durante el matrimonio para que me dé alimentos a mí. No digo por mis hijos, lo digo por mí. Y puedo hacerlo. Eso no lo puede hacer un conviviente. No lo puede hacer. Solamente cuando ya deje de serlo, me entenderá. Fidelidad. Y esto le pregunto a la gran mayoría de personas conviviendo, sobre todo a los varones. ¿Los convivientes deben ser fieles a su pareja o no? Desde el punto de vista jurídico me refiero. Desde el punto de vista moral, obviamente se espera que sí, ¿no? Inclusive entre enamorados debe haber fidelidad, ¿no? Pero ¿hay una exigencia legal? No, no hay una exigencia legal. No hay nada. Por lo tanto, fidelidad en realidad no hay una exigencia legal. Solamente en el matrimonio sí existe esa exigencia legal, pero en la convivencia no lo hay. Nuevamente, promocionamos al matrimonio en el sentido de mayor unión entre dos personas. Cohabitación. ¿Hay una exigencia legal de cohabitar entre convivientes? No, no lo hay, porque si quiere la mujer mañana se va de la casa y no pasa nada, el hombre se va de la casa y no pasa nada. Igual en el matrimonio se retira y ahí sí va a pasar. Hablan de abandono injustificado, hablan de causal de separación de hecho, prepárate para tu indemnización, prepárate para todas las sanciones que pueden haber, porque hay una exigencia legal de convivir. Casado, casa quiere. Sí, es una frase célebre que siempre se menciona, así que tengamos en cuenta también las diferencias y nuevamente observamos. A pesar de ser similares, vemos que matrimonio se le da mayor exigencia legal porque se le quiere dar mayor protección jurídica en sus relaciones. Régimen patrimonial. Sobre el régimen patrimonial decimos lo siguiente. Al matrimonio le facultamos la existencia de dos regímenes patrimoniales. La posibilidad de que exista sociedad de gananciales y separación de patrimonio. Son dos regímenes patrimoniales distintos, ¿está bien? Sin embargo, ¿qué sucede en el caso de lo que es la unión de hecho? En la unión de hecho, solo y únicamente se observa un solo régimen patrimonial. ¿Cuál es? Un régimen similar a la figura de la sociedad de gananciales. ¿Sí? Un régimen similar a la sociedad de gananciales. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, pero doctor, ¿qué defectos, qué diferencias, cuál es la sanción, por qué motivo agrega usted que es promoción al matrimonio? Porque de alguna manera a los cónyuges se les permite optar por uno o por otro, pero en cambio al otro lado solamente se le impone algo y no se le permite optar, lo cual observamos pues una diferencia. En un lado hay una opción en el matrimonio y en el otro es una imposición, y a nadie le va a gustar que le impongan algo, pero así es. ¿Y qué diferencia entre uno y otro? Más allá que tengamos una clase, me parece, al respecto, vamos a hacer alusión solamente a una breve indicación en la cual decimos lo siguiente. En la sociedad de gananciales todo está fusionado. Tus bienes que aparentemente son tuyos en realidad no lo son.
al menos no son solamente tuyos, le pertenecen también a tu cónyuge, ¿está bien? Están fusionados de tal manera que cualquier cosa que compres también se presumirá que también le corresponderá a tu cónyuge. En cambio, en una separación de patrimonios, lo tuyo es tuyo, lo de ella o lo de él es de él, ¿está bien? Bienes separados, no hay ninguna fusión, no hay unión ni en los frutos, ni en los productos, ni en los bienes en sí. Todo está desligado. Esto último no sucede en la convivencia. No sucede en la convivencia, ¿está bien? Entonces también ahí observamos pues una diferencia entre optar y entre imponer. Nuevamente resalta la figura de promoción al matrimonio. Tengamos en cuenta esa diferencia. En cuanto a la adopción, otra figura jurídica que también ha recibido esta situación, ¿no? de alguna manera de ser afectada por la Constitución y justamente cómo ha ido cambiando en torno a temas de familia. Y decimos, 377 del Código Civil, decimos, por la adopción, el adoptado adquiere la calidad del hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. Más allá de que en la próxima sesión tengamos temas de filiación y vamos a mencionar sobre el tema de la adopción, añadimos algo, ¿no? La idea es que precisamente la persona del adoptado salga de su familia biológica e ingrese a la familia jurídica del adoptante. Básicamente eso es la adopción. Pero ¿por qué hacemos alusión a esto? Porque con anterioridad a la ley 3311, publicada el 18 de marzo del año 2015, si por ejemplo nos encontrábamos ante la siguiente figura, antes de esa ley, antes de esa fecha, decíamos lo siguiente: tenemos a José y tenemos a María, ambos conviviendo, ambos con una unión de hecho reconocida conforme la 326 del Código Civil, ¿está bien? Y ambos, lamentablemente por cuestiones biológicas, como a veces sucede, ¿no? Alguno de ellos no puede procrear, por lo tanto no pueden tener hijos entre sí. Por más relaciones sexuales que tengan, no logran la procreación. Atendiendo a esa situación jurídica, situación contexto social, de alguna manera, ellos dicen, ¿ahora qué hacemos? Bueno, Juan, bueno, María, hay que conversar, ¿por qué no adoptamos a un menor? Se ponen de acuerdo y dicen, efectivamente, vamos a adoptar a los menores. Atendiendo a que quieren adoptar a un menor, les pregunto, ese menor llamado Luis, ¿puede o no puede, antes de la modificatoria, antes del año 2015, podía o no podía ser adoptado por uno de ellos? O por ambos, mejor dicho, que es la idea. Ambos quieren adoptar, ambos quieren ser papás de ese menor. ¿Podría hacerlo o no podrían hacerlo? Antes de la modificatoria, ese menor o era hijo de Juan o era hijo de María, pero jamás iba a ser hijo de ambos. ¿Por qué no? Porque antes de la modificatoria, las únicas personas que podían adoptar en forma conjunta eran los cónyuges. Es decir, si ambos decidían casarse y adoptaban, ese niño iba a ser hijo de los dos. Pero si ellos no decidían casarse y ambos querían adoptar, solamente podía adoptar en forma unilateral él o ella, pero jamás los dos. Por lo tanto, no se permitía que en realidad surgiera una familia conforme corresponda de alguna manera. A partir de esa situación, y como la Constitución cambió, como les mencionaba, salió la ley 3311 y justamente modificó el Código Civil y ahora el 382 dice lo siguiente: nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por los cónyuges, hasta ahí era antes de la modificatoria, pero se le añade, o por los convivientes conforme al 326, es decir, conforme a la unión de hecho reconocida por nuestra normativa. Ahí vamos viendo cómo la familia va cambiando como consecuencia de la Constitución y el cambio correspondiente. Materia hereditaria también es uno de los puntos que ha recibido modificatorias. En materia hereditaria decimos que hay órdenes sucesorios en el 816. Colocamos primer orden los descendientes, segundo orden los ascendientes, tercer orden encontramos en este caso a los cónyuges, ¿sí? Hasta antes de 17 de abril de 2013 solamente encontrábamos a los cónyuges. Cuarto orden encontramos a los hermanos, quinto encontramos a los tíos y en el sexto y último orden encontrábamos a los primos. ¿Está bien? Ahora, atendiendo a esa figura, pasa el tiempo y nos presenta el siguiente caso en cuestión. Tenemos José y tenemos a Juana. Debido al contexto social, José era el que trabajaba y Ana se quedaba o apoyaba a José y no trabajaba y demás. Muchas veces sucede eso, ¿está bien?
Y muchas veces como uno, o como José en este caso, genera economía, genera trabajo, él es el que tiene los ingresos y por lo tanto José dice, ¿sabes qué, Juana? ¿Por qué no vamos a comprar una casa? Pero como yo soy el que trabajo y tengo ingresos, yo soy el único que califica. Atendiendo que soy el único que va a calificar, la casa va a estar a mi nombre y el crédito también. ¿Sí? Y pasa el tiempo, Juana está de acuerdo, bien, igual los dos siguen trabajando, siguen esforzándose y van pagando la cuota mensual. Lamentablemente en este caso José fallece. Fallece José y José tenía varios hijos. Bueno, el varón tenía varios hermanos, tenía 3 hermanos. Antes de la modificatoria, al fallecer el varón, pregunta, ¿quiénes eran los sucesores del varón? Antes de la modificatoria, los sucesores del varón sola y únicamente eran la familia consanguínea del varón. Es decir, los hermanos o los padres de él, si estuvieran vivos, eran los que se quedaban con todos sus bienes. Pero jamás la conviviente iba a recibir algo, jamás. Ahora, producto del cambio de pensar en la Constitución, surge la ley 30007 y justamente ahora ubican en el tercer orden, junto con los cónyuges, ubican también a los integrantes de la unión de hecho. En otras palabras, lo que estamos observando básicamente es cómo se va afectando, se va cambiando la ideología en torno a la protección a la familia en general y cómo el matrimonio, de alguna manera, que antes recibía neta protección, ahora está siendo igualado de alguna manera por la unión de hecho. Igual en una relación matrimonial, al término, el divorcio, disolución de vínculo matrimonial, es bastante complicado divorciarse. Muy fácil es casarse, difícil divorciarse. En cambio, en una relación convivencial es sencillo dar por terminada esta relación. Basta retirarse y punto. No hay más nada que hacer. Como le digo, el divorcio va a ser materia de conversación, así que no vamos a tocarlo por ahora, pero quería nomás, de alguna manera, llegar a las siguientes conclusiones. Que como consecuencia del cambio del pensamiento en la Constitución, la regulación sobre los diversos tipos de familia han cambiado. Asimismo, al matrimonio sí se le da una promoción particular, unas características peculiares que superan de alguna manera lo que se le brinda a la convivencia. Sin embargo, estamos viendo cómo la ley va cambiando, la ley va acogiendo nuevas figuras de familia, la ley va amparando nuevas situaciones sociales, así que hay que estar a mucho ojo de todas las modificaciones que se vienen dando y sobre todo la finalidad de las modificaciones, ¿sí? No critico las modificaciones por ahora, pero los presento para que lo tengan a bien. Bien, solamente me queda por el momento, debido a que es una sesión introductoria relativamente rápida, siempre les dejo yo mi correo electrónico. Cualquier pregunta, consulta, molestia, angustia que tengan ustedes y cualquier indicación que quieran tener para la próxima clase, que básicamente es sobre filiación, ahí sí vamos a tener una clase de 3 horas, de filiación, adopción, matrimonial, extramatrimonial y todas las modificaciones existentes, pueden de alguna manera enviarme algún WhatsApp, alguna consulta a ese celular. Dejo el link de mis artículos publicados y también invitarlos a un grupo donde siempre invito a los alumnos con los cuales he podido compartir, un grupo de Facebook llamado Análisis Legal de Conflictos Familiares, con la finalidad de que ustedes puedan colocar ahí sus casos, comentarios. Hay 84 casos publicados y pueden leerlos y hay opiniones de diversas personas al respecto. Por mi parte, espero que les haya sido de agrado esta primera clase introductoria y espero verlos la próxima semana también conectados a nivel virtual, a nivel presencial y de alguna manera podamos seguir conversando sobre este fascinante mundo, el derecho de familia. Dios los bendiga y que tengan buen día.